Buenas noches. Buenas noches, profe. Buenas, profe. Buenas, ¿cómo les va? Bueno, hoy tenemos la lección número 14. El día de hoy tenemos un tema que es el último que vamos a ver en esta segunda parte del curso. Y vamos a ver un ejercicio también relacionado con ese tema y una tarea que va a ser en CAD, pero va a tener más tiempo, digamos, para que la puedan realizar. Entonces, eso es lo que vamos a tener para hoy. La idea de la tarea es que la puedan trabajar en CAD, pero una vez que veamos el comando de isométrico, de uso del modo isométrico, y entonces eso lo veríamos el próximo jueves. Por eso es que la tarea la pueden ir haciendo, avanzando en la solución, con a mano alzada, con bosquejos para lograr interpretar la figura, pero ya la presentación la harían en CAD. Comentarles del examen. El examen está listo, no me dio tiempo de subir todos los ejemplares, digamos, de cada uno. Entonces decidí mejor no pasarlos, está ahí en oculto todavía, y entonces ahora los termino y los van a poder ver ahí. Ya está revisado. Les pediría que por favor revisen las sumas y habría tiempo ahí para que lo puedan revisar con calma. La nota pues no es muy buena, la nota promedio, ¿verdad? Pero pues hay notas varias, 4, 5 superiores a 8. Pero bueno, el promedio sí no es muy bueno, es ligeramente menor a 60, ¿ok? Entonces hay que prestarle atención. Una vez que lo entreguemos, el próximo jueves haríamos daríamos unos minutos o dedicaríamos unos minutos para explicarles algunos detalles ahí que observé, y entonces que son importantes para tomar en cuenta en lo que sigue. ¿Ok? Profe, Sí. una pregunta, ¿exactamente en qué parte se ve el examen? Porque anduve batallando por todo No, lado y no está todavía porque lo tengo oculto. En el momento en Ok, que ya estén todos cargados, voy por la mitad más o menos subiendo todos. Tengo que pasarlos de PDF a imágenes, y luego son revisados en PDF y en CAD, y entonces después se pasan a imágenes JPG, y así se suben, y entonces por eso es que es un poco lento. Pero bueno, ok. ya ahora, yo calculo que ahora como a eso de las 10, 11 de la noche ya estarían disponibles ahí. Ok, Listo, profe, gracias. ok, con gusto. Muy bien, antes de empezar, eh, quisiera ver si hay alguna consulta en lo que hemos visto. Vean que el tema en cuanto a materia, prácticamente ya lo tenemos cubierto. Ya hemos visto proyección ortogonal, representación tridimensional, que son los isométricos, el dibujo isométrico que usamos nosotros. Y vimos planos inclinados, vimos tercera vista, vimos circunferencias en isométricos. Y el último tema que nos queda ahí es cortes o secciones, que es lo que vamos a ver hoy. Eh, entonces, no sé si hay alguna consulta, alguna duda. Profe, yo Sí, tengo un par de dudas. dígame. Sí, claro. Bueno, la primera es en la tarea número 10. Ujú. Hay una parte que dice que son 4 redondeos de radio 50. Esos, bueno, yo estaba tratando de hacerlo con el comando que dice arco.
¿Sería con ese o es con otro comando? Es un redondeo, es tangente, tangente radio. Esos van ahí en las esquinas. Lo podemos mostrar, permítame un segundo. Sí. Profe, en el entretiempo, otra consulta. Vieras Sí, que el claro. AutoCAD mío, no sé por qué las líneas las dibuja como quebradas, no las dibuja Es, como ok, continuas, no sé por qué. use un comando, hay un comando que es regenerar. Eh, regen, REGEN. Ah, ok. Puede digitarlo así. Creo que funciona, así está en inglés, pero creo que funciona igual en español. Y eso lo que hace es mejorar la resolución, nada más. Eso es puede ser que sea ese el problema. Ah, ok, Ok, voy a fijarme en eso, porque sí tenía duda precisamente en eso, porque las líneas salen como quebradas. como quebrada, sí. Ujú. Ujú. Si quiere revisa ese. Ok. Ok, Es como regen o regen. exactamente, relleno. Ujú. Ok, voy a buscar. Profe, yo Sí, también tengo una duda respecto a esa tarea. dígame también, no hay problema. Ujú. Es que habla sobre colocar líneas de construcción, pero mientras la estaba haciendo no utilicé ninguna línea de construcción, como no sé si me hace falta alguna. Este, no, ahí dice, vamos a ver, mm, use una cruz, y vamos a verlo. También otra pregunta, las cruces que van en los centros tienen que ser de color de las líneas de eje que habíamos visto en la clase pasada. Y pues sí, pueden, y no les pedí que las dibujaran en un color específico, ¿verdad? Me parece, voy a entrar ya ahí a la figura y así la podemos ir viendo. Permítame un segundo. Ok, veamos la figura ahí y un segundo. Aquí dice, no dimensione la figura y no varíe la escala. Ustedes la trabajan así, con las mismas dimensiones que se van dando. Use una capa para las líneas de construcción. Si ustedes no ocupan líneas de construcción, no se preocupen, no las usen, nada más eh, cargan la capa y la dejan ahí. ¿Ok? El interés era cargar la capa y tenerla ahí disponible nada más, pero si no las ocupan, no hay necesidad, las dejan sin líneas de construcción. Y para las líneas de centro de eje, estas que están acá, que las trae la figura, ¿verdad? Pero que no, aquí solo hay una que es una circunferencia completa, que es esta, pero esta, bueno, la trae también ahí. Pero esas se pueden hacer de otro color, no importa, pueden escoger cualquier color ahí, la dibujan con otro color y usan la opción que vimos en que está en anotar para marcas de centro, líneas de centro. Se acercan a la circunferencia y digitan ahí y ahí aparece de una vez la cruz completa. Eh, en cuanto a los redondeos, vean que es tangente, tangente, radio. Es tangente a esta, sería de 50, tangente a esta y a esta otra. Igual aquí, igual aquí arriba. Entonces Ah, los ok. centros solamente son para, para esos dos círculos. Nada más, sí. Ah, bueno, yo había puesto marcar los centros de las circunferencias, esos otros los marcan con una cruz, nada más. Estos con línea de centro, estos dos. Y los demás con una cruz. Hacen una cruz, puede ser ahí de un tamaño
que no sea demasiado pequeño ni tampoco demasiado grande, ¿verdad? Nada más que se vea y sería para estos radios de acá y estos de acá. Ahí mismo AutoCAD les permite ubicar dónde están esos centros y los marcan, les ponen la cruz. Hacen una y la copian y la van ubicando en cada punto. Profe, yo ya hice el dibujo y lo que hice, bueno, ya hice, puse las cruces en todos, pero no entendí eso de la línea del centro. La Que línea, la línea de centro es usted ya lo subió al dibujo. ya lo subí, sí. Ok, no hay problema porque yo no mencioné, y como no lo mencioné, ¿sabe? Específicamente como, no, sí, aquí dice marcar los centros de todas las circunferencias. Está, está mal redactado esto. Use una cruz de 4 unidades. Ok, ya estaba dada la dimensión de la cruz. Era de Sí, 4 unidades. Para marcar los centros de todas las circunferencias y centros. De todas las circunferencias y centros, ¿no? En realidad sería de todas las circunferencias. Eh, si no han marcado este, no se preocupen, porque no estaba claro que debían marcar estos centros. Pero el que tenga oportunidad y no lo ha hecho, pues ingresa ahí al modo anotar y ahí está la opción de líneas de centro y marca estas dos nada más. O solo acercarse a la circunferencia grande, esta, aquí ya les va a marcar el centro. Y si no lo hicieron, no se preocupen, yo lo hablo con Sofía para que no se los penalice. está bien, gracias, profe. Ok, ¿alguna otra consulta? Profe, solo una Sí. pequeña comentario. Vieras que traté con ese relleno y no funcionó, pero Me quería preguntar. me puede pasar una imagen al WhatsApp si ya funciona, ¿verdad? Entonces me lo Ah, puede ok. enviar y lo vemos y yo le doy la recomendación de cómo variarlo. A ver si es Ah, otra ok. cosa. Ujú, Ah, ok, ok. Gracias, profe. ok, con mucho gusto. ¿Alguna consulta, comentario? Ok, bueno, entonces vamos a mostrar qué es lo que tenemos para hoy. Permítanme un segundo. Ok, esto es lo que tenemos para hoy, cortes y la solución paso a paso de esta figura 6, que es la que vamos a ver que tiene relación con el tema de cortes. Aquí, esta parte pues es la que ya cubrimos y con esto nos permite hacer una figura que es la figura que vamos a ver de tarea. ¿Ok? Entonces permítanme un segundo y nos vamos a la presentación.
Ok. El tema de cortes, que es como les decía, el último que vamos a cubrir aquí para esta segunda parte del curso, tiene que ver con una técnica idealizada eh, que busca poder mostrar cómo son los objetos internamente. Eso es una ayuda para la persona que está observando un proyecto, un objeto, una pieza, un elemento, una edificación, lo que sea, pero observado desde imaginándose que es posible observarlo por dentro, o sea, sin tener que cortarlo o crear algo ahí interno, no, simplemente es ideal, algo ideal, donde usamos lo que se llama un plano de corte. Y ese plano de corte nos está ubicado convenientemente de tal forma que nos permita mostrar cómo es internamente la figura o el objeto. La forma de hacerlo pues tiene una serie de normas que deben cumplirse para que todos comprendamos, digamos, la técnica. Existen diferentes tipos de corte, hay cortes longitudinales, hay cortes transversales, ahorita vamos a ver de qué se trata. Y lo que se busca es tener más información sobre los objetos en general, de tal forma que no haya dudas, digamos, a la hora de su comprensión. Por supuesto, la persona que los realiza debe comprender muy bien cómo es el objeto y poder dibujarlo y mostrar cómo es internamente. Entonces, precisamente va en las dos vías, en el desarrollo, la construcción del corte y también la visualización por parte de la persona que lo recibe y la comprensión de qué es lo que le están mostrando. Uno podría pensar que una fotografía es la mejor forma de mostrar un objeto. De hecho, nosotros hemos observado objetos ya en algunos dibujos que hemos hecho y tenemos una representación tridimensional que es la que usamos, que es el isométrico, que nos ayuda bastante. Pero vamos a ver que a veces será necesario mostrar cómo es internamente el objeto. Y es ahí donde entra entonces esta técnica del corte o las secciones. Se llama así, cortes o secciones. Y entonces vamos a ir viendo en qué consiste el procedimiento que debemos tomar en cuenta y cómo logramos interpretar tanto las vistas de cortes, que es una forma, como los isométricos de figuras, objetos cortados. ¿Okay? Entonces vamos a tener dos términos que van a ingresar, digamos, a nuestro vocabulario de aquí en adelante, que es el plano de corte y la línea de plano de corte. Entonces vamos a observar de qué se trata eso. Tenemos aquí un objeto, aquí a la izquierda, vean el objeto, aquí está, un tridimensional, tiene un hueco aquí en esta parte, ¿verdad? De sección rectangular y de ahí, como se observa, y de acuerdo a las recomendaciones que hemos dado, en un caso como este, pues consideraríamos que este hueco va desde ahí, desde donde se observa hasta la base, se va hasta abajo. Igual tiene dos aberturas aquí de sección circular y tiene un plano inclinado aquí. Aquí tenemos el plano de corte, pero si observan acá, el plano de corte no se logra identificar o relacionar con el objeto. No se sabe si el objeto está más allá, más al fondo o más al frente. No se sabe. No se logra apreciar. ¿Por qué no se logra apreciar? Bueno, por un asunto visual donde no hay una identificación de por dónde está pasando el plano de corte. Al observarlo aquí, vean que ya con una línea por acá, ya logramos relacionar este plano de corte con el objeto.
Y entonces vean que es un asunto meramente visual. Si no lo tengo aquí, no sé por dónde pasa, pero si ya tengo estas líneas, ya me da una idea diferente de por dónde está pasando ese plano de corte. Nosotros no vamos a trabajar con planos de corte así de tridimensionales. Vamos a observar que los vamos a tener presentes en vistas, en proyecciones. Ahí van a estar ubicados y es a partir de ahí que nosotros vamos a interpretar ya sea isométricos de corte o vistas o proyecciones de cortes. ¿Ok? Entonces, aquí están los dos primeros conceptos, plano de corte y líneas del plano de corte, que es esta línea representada ahí, que ahora la vamos a ver internamente cómo se observa una vez que nosotros realizamos el corte. ¿Ok? Entonces vamos a irnos al procedimiento. El procedimiento consiste en lo siguiente. Nosotros vamos a tener una serie de flechas que nos indican hacia dónde debemos observar el objeto una vez que se realiza el plano el corte, una vez que se realice el corte. Entonces, en este caso, en una figura como la que tenemos aquí, el procedimiento iniciaría así. Pasamos el plano de corte, eliminamos lo que está antes del plano de corte y observamos en dirección de las flechas que señalan el plano hacia hacia dónde debemos dirigir la mirada. Y serían estas flechas las que nos dan la información necesaria. Estas flechas van a estar presentes, pero no, como les digo, no en esta forma de presentación, sino en una vista de corte. Aquí está nada más mostrándose que ese es el procedimiento. Pasamos el plano de corte, vean que ya se eliminó aquí la mitad de la figura, porque el plano de corte pasaba o pasa por la mitad, en el sentido más largo en este caso. Y aquí hay una zona que está siendo resaltada en color celeste o azul, que es la zona que está en contacto del plano de corte, la zona que está en contacto pleno con el objeto. Entonces tenemos el objeto rayado aquí con color azul únicamente en la zona donde hay contacto total del plano de corte con el objeto. ¿Okay? Esta zona de acá de color azul la vamos a sustituir por este tipo de rayado que está ahí. Voy a ampliar un poco para que lo vayamos viendo con más detalle. Este tipo de rayado es el que vamos a emplear nosotros. Existen diferentes rayados o achurados, así se llaman, para diferentes materiales. Dependiendo de las características del material, pues se usará un tipo de rayado específico. Este que está acá es el general, o sea, se usa para cualquier tipo de material. No se usa un color sólido como este, sino un tipo de rayado similar a este. La inclinación que pueden llevar esas líneas son en lo posible que no sean paralelas ni perpendiculares a las líneas de contorno del objeto. Y en lo posible que se trabajen con ángulos cercanos a los 45 o 60 grados. O sea, no muy acostados, no a 30 grados, sino un poco más levantados o con mayor ángulo a unos 60 o 45 o 60 grados. Pero repito, también tomando en cuenta que no sean ni paralelos ni perpendiculares a las líneas de contorno. Las líneas de contorno serían estas líneas que están aquí, ¿verdad? Observen que hay una parte que no está en contacto con el plano de corte, que es esta parte ya hacia el fondo de la figura. Por lo tanto, esa parte no lleva ese tipo de rayados. Únicamente lo lleva la zona del objeto que está en contacto pleno con este plano de corte. ¿Okay? Entonces, repitiendo el procedimiento, paso el plano de corte, retiro o elimino lo que está antes y observo la figura en la dirección que me señalan las flechas. ¿Okay?
En este caso hemos usado un corte longitudinal porque es en el sentido más largo del objeto. En este caso es un objeto que tiene un ancho mayor que la profundidad y entonces es en el sentido más largo es longitudinal, y si lo hiciéramos por acá, cortáramos aquí, sería transversal. ¿Ok? Y como les decía, podemos tener vistas o podemos tener isométricos de cortes. Aquí tenemos una figura donde tenemos esta misma, pero ya dibujada en sus dos vistas, horizontal y frontal. ¿Ok? Aquí el plano de corte sería este. Vamos a mostrarlo ahí, se distorsiona un poco. Permítanme a ver si lo cambio por el Word, que tal vez no distorsiona tanto esas líneas. Sí. Pero voy a cambiarme a la imagen de Word en esta presentación para que quede más claro, digamos, la imagen del plano de corte. Permítanme un segundo. Ahí están observando el Word. Sí, profe, sí, sí. Sí, profe. Ok, bueno, muchas gracias. Así lo tenemos más claro. Ahí se distorsionan un poco las cabezas de flecha, se modifican un poco en el PDF. Entonces tal vez lo vemos mejor aquí para que no haya dudas sobre la forma en que se muestra el- la vista del plano de corte que está siendo representado. Los cortes se conocen de esa manera. Por ejemplo, este es el corte A-A. Y el plano de corte es una de las líneas, tal vez la más resaltada que pueda haber en un dibujo. ¿Por qué razón? Bueno, porque es muy importante conocer por dónde pasa el plano de corte. Yo me voy a encontrar por ahí en los dibujos una figura que va a decir corte A-A o sección A-A, pero eso debo asociarlo a este plano que está aquí, o estas líneas que están aquí, que lo que me están indicando es por dónde está pasando ese plano de corte, o sea, por dónde estamos cortando la figura y hacia dónde se debe observar la figura para poderla observar internamente. Verán que aquí la estamos viendo por fuera, por el exterior, pero lo importante va a ser observarla internamente. Aquí tenemos su vista horizontal y tenemos su vista frontal. Entonces, vean que al pasar este plano de corte, el procedimiento sería elimine o retire esta parte y observe la figura en la dirección de las flechas. Entonces, aquí la primera pregunta sería, ¿a dónde lograría una vez que elimine esta parte? ¿En qué tipo de vista podríamos observar internamente esa figura? Imagínense pasando el plano de corte, eliminando esta parte. ¿Y en qué tipo de vista observaríamos plenamente y su parte interna una vez cortado, que es lo que nos interesa en esta técnica del corte? ¿En una vista lateral derecha, en una vista frontal o en una vista horizontal? ¿En qué tipo de vista podríamos observar internamente una vez que hagamos ese corte y eliminemos esta parte de la figura? Profe, yo pensé que aquí en la que está abajo, que parece ser la frontal. Exactamente. Vea que si lo vemos en una vista lateral, nos va a quedar ahí el bloque sin observarse. Y si lo vemos desde arriba, va a quedar esta parte, no la vemos. Y sería en una equivalente a una frontal. Efectivamente, una similar a esta, pero donde vamos a verlo internamente. O sea, ya esta es viéndolo desde afuera, digámoslo así, pero lo vamos a ver ahora internamente. Entonces, veámosla acá. Aquí estaría el corte A
lo estaríamos observando internamente y vean que aquí lleva el tipo de rayado que les decía. Este tipo de líneas, todas son paralelas, se trabajan con instrumentos y son igualmente espaciadas, unas de otras, igualmente espaciadas y tienen continuidad. Al decir que tienen continuidad es lo siguiente, vamos a ampliarlo aquí para mostrar esto de la continuidad. Estas líneas, una que viene aquí, pasa al otro lado, viene por este lado y sigue hacia allá. Vean que si hay un sector que tiene líneas de plano de corte al otro lado, eh, tiene la misma inclinación y la misma continuidad. ¿Ok? A la hora de tomar o de decir que están igualmente espaciadas, nosotros no es que vamos a tomar el escalímetro y vamos a medir esa separación, simplemente a la hora de trazar, si estamos trabajando con instrumentos, a la hora de trazar, buscaríamos que la separación sea muy semejante, o sea, es simplemente en forma aproximada, pero que sea lo más parecida posible. ¿Ok? Esa es la forma en que lo vamos a trabajar. Entonces, por eso vean que aquí está lo que les comentaba. Yo voy a tener este corte y va a decir simplemente corte A-A. Entonces, no me sirve por sí solo esta proyección que tengo aquí, sino la asocio a este plano que está aquí. Esta vista de corte, del corte, va a estar relacionada con esto y va a depender de dónde está ubicado el plano de corte. Si la persona viene y observa esto o observa esto primero, cualquiera de los dos, y va a decir, bueno, ya sé que el plano pasa por aquí, ahora quiero ver cómo se ve por ahí. Ah, bueno, se ve de esta forma. Eso lo que le está diciendo es, internamente, si usted pasa y corta la figura por ahí, la va a observar de esta manera. ¿Ok? Aquí en esta parte, vean que en los planos de corte y en los isométricos no se dibujan líneas ocultas. Tanto en los isométricos, ya lo habíamos visto, que no dibujamos líneas ocultas, pero tampoco en los cortes, ni en las vistas de corte, ni en los isométricos de corte. Ahorita vamos a explicar por qué no se dibujan líneas ocultas. Sin embargo, vean que aquí hay una línea de eje que permanece aquí en la vista del corte. Esto es una vista de corte. Lo que habíamos visto antes era un isométrico del corte. Esto que está por acá, este es el isométrico de ese corte, del mismo corte A-A. Este es el isométrico de ese corte y esta es la vista de ese corte. Estas líneas de eje, por ser líneas de un segundo nivel, digamos, en grado de importancia, sí se dejan ahí presentes. O sea, sí se dibujan las líneas de eje. Las que no se dibujan son las líneas ocultas. Y la razón es la siguiente. Si yo le dibujo a este corte unas líneas ocultas por aquí que corresponderían a este hueco que está aquí al fondo, digamos, porque vean que ya este no, porque ya este ya no está, ya se eliminó todo esto, pero habría unas líneas ocultas aquí que podrían corresponder a este hueco, pero no se dibujan porque precisamente la razón de hacer un corte es mostrar cómo es internamente la figura. Si yo le pongo líneas ocultas aquí, le estaría diciendo a la persona o al observador de esta vista de corte, le estaría diciendo, vea, internamente así es la figura, pero allá adentro hay otra cosa que yo no le estoy mostrando. O sea, todavía lo dejaría como en el aire, esperando y nada más le daría una pequeña parte de la solución y eso no es conveniente. O sea, si yo voy a hacer eso, si le quiero dejar claro eso, lo que haría es pasar el plano de corte por aquí y le muestro ese hueco y le muestro esta parte. Entonces es parte de la técnica para
buscar mostrar, digamos, todas las partes de la figura, ya sea en un solo corte o podríamos hacer dos. Podemos hacer este A-A y hacemos otro pasando por aquí. Entonces, pero esa sería la forma correcta. Entonces, por eso no se dibujan líneas ocultas. Repito, para no dejar de mostrar cosas que precisamente el corte es para ese efecto. ¿Alguna duda hasta acá? Muy bien, vamos a irnos a mostrar, digamos, otras opciones de corte. Aquí está resaltado y lo insistimos en eso. Aquí está la explicación y también recordamos que tampoco en los isométricos, ya sean isométricos de corte o isométricos convencionales o los que usamos nosotros, no dibujamos líneas ocultas, ¿ok? Para que lo tengamos siempre presente. En el examen, solo un comercial, pues hablamos de las líneas, de las marcas de tangencia que siempre se indicaban. De hecho, en el ejercicio 3, que fue el que yo propuse, pedí que las indicaran. Sin embargo, bastantes personas no las indicaron. Entonces, es parte de los detalles ahí que van sumando y que deben tomarse en cuenta. Igual aquí entonces, para que no lo tengan presente y no las dibujen, no dibujamos líneas ocultas ni en vistas de corte ni en ningún tipo de isométrico. ¿Okay? Muy bien, vamos a hacer ahora otro corte. Vamos a hacer un corte de tipo transversal. Habíamos hecho uno longitudinal que era en el sentido largo. Ahora vamos a hacer este transversal. Vamos a observarlo ahí. Y para que ustedes se vayan imaginando cómo es la figura. El objeto sigue siendo el mismo. Ahora lo que tenemos son sus tres vistas principales y aquí tenemos su plano de corte. Vean por dónde está pasando y observen también que este plano indistintamente podría estar ubicado aquí o ubicado en esta vista frontal, porque yo lo podría colocar exactamente así como está, lo podría colocar aquí en una de las dos. No se acostumbra a ponerlo en dos proyecciones. Lo podría poner aquí o lo podría poner aquí y daría lo mismo porque está observando las flechas están dirigidas hacia allá. ¿Okay? Entonces recordemos el procedimiento aquí para llegar a la vista del corte, que es lo que se pediría aquí, una vista de ese corte. El procedimiento sería: observo por dónde pasa el plano de corte, elimino lo que está a partir del plano de corte y en dirección contraria a las flechas, elimino toda esa parte. ¿Ok? Eliminaríamos toda esta parte y observamos en dirección a donde señalan las flechas. ¿Ok? Y el corte va a ir indicado o va a corresponder al plano de corte que pasa exactamente por aquí. Ven que no sería lo mismo si pasara más a la izquierda o más a la derecha. Es una variación mínima, pero siendo un plano inclinado, va a haber diferencia entre si yo paso el plano o lo corro un poco para allá o lo bajo o lo tiro un poco hacia la derecha. ¿Okay? Bajando más en el plano inclinado. Entonces, siguiendo ese procedimiento, elimino esto, observo en qué tipo de vista estaríamos observando internamente ese corte, el corte BB. Alguien que nos diga en qué tipo de vista lo estaríamos viendo en toda su plenitud internamente.
Imagínense la figura, le paso el plano, la cortamos, eliminamos todo esto y observamos para allá. Vean que si yo dibujo la vista frontal una vez que hago el corte, lo que me va a quedar es algo como esto, un bloque ahí, y no estoy observándolo internamente. Entonces, vean, igual aquí en la vista horizontal, si le quito esto, lo que me queda de la vista horizontal es esto, que ya lo tenía aquí y no me aporta mayor información de cómo es internamente la figura por ahí. Entonces vean que es en una vista lateral derecha, similar a esta, pero una vez hecho el corte, esta es la vista lateral derecha de la figura completa, pero sería en una similar a esta, donde observaríamos la figura una vez pasado el plano de corte B-B. ¿Ok? Todos tienen claro eso de que sería en una vista lateral derecha. ¿O hay alguna duda? Ok. Muy bien, entonces vamos a irnos a observar eh, esa vista del corte que tiene una particularidad. Y veanla aquí, aquí está la vista del corte, pero vean lo importante de ubicar exactamente por dónde pasa el plano de corte. Vean que esta línea me va a definir exactamente cuál es la altura a la que está siendo cortada esa figura. Vean que la proyectamos aquí, llega a este punto y de aquí proyectamos hacia allá. Esta es la vista del corte BB. Vean que tiene un hueco aquí atrás, pero no se dibujan las líneas ocultas, ni en esta zona blanca, ni en esta parte, ni en ninguna parte se dibujan líneas ocultas. Nada más queda así el corte BB. Y aquí se muestra lo que sería el isométrico del corte BB. Este sería el isométrico del corte BB. ¿Ok? Entonces vean que no sería lo mismo, era lo que hablábamos al inicio de este caso, no sería lo mismo que el plano BB estuviera ligeramente más hacia abajo del plano inclinado o hacia arriba, porque eso va a variar, digamos, estas características del dibujo del isométrico y también la altura a la que va esta línea en la vista de corte. Esta es la vista de corte, este es el isométrico del corte. ¿Alguna duda ahí? Muy bien. Entonces vamos a continuar, vamos a ver otro corte. Este es el corte CC. Ya con lo que hemos visto es un corte longitudinal, es un corte a lo largo y estaría pasando en este caso por el centro de este hueco de sección circular. Entonces vamos a observar cómo queda la figura. Ven que nuevamente sería en una vista similar a la frontal donde se observaría esto. Veámoslo acá. Aquí está la vista del corte CC y vean la diferencia con el primero, el corte AA. En este corte CC ya ahora sí aparece este hueco aquí, la línea de eje que comentamos, y el otro hueco que sí aparecía en el corte AA. Esta es lo novedoso, es porque el plano de corte ahora está pasando por el centro. Y observamos en esa dirección y donde lo vemos es en una vista similar a una frontal. Este sería el isométrico del corte, el isométrico de la figura cortada, ¿verdad? Lleva las mismas líneas, inclinadas ahí, igualmente espaciadas. Y aquí tendríamos la mitad de esa circunferencia porque está pasando exactamente por el centro, ¿verdad? ¿Alguna duda hasta ahí? Muy bien, vamos a
A continuar, vamos a hacer otro. Y este va a ser muy importante que le presten atención porque este corte que está aquí, el corte DD, es un corte muy parecido al anterior o al A y al CC que acabamos de ver. Pero vean la diferencia. En el corte CC, la línea de plano de corte estaba pasando exactamente por el centro. O sea, lo que teníamos aquí como dato para dibujar esto es el diámetro. O sea, la distancia de aquí a aquí es el diámetro de esa circunferencia porque está pasando y está cortando exactamente ahí a la mitad. Pero vean este otro, por donde está pasando el plano de corte DD. Está pasando más allá del centro. En este caso, por el primer hueco, pero más allá del centro. Si pasa más allá del centro, quiere decir que esta abertura que tenemos aquí va a ser menor que el diámetro. ¿Ok? Entonces, eso es algo que hay que tomar en cuenta. Vamos a ampliarlo un poco ahí para que lo observen mejor. Vean que los puntos por donde está cortando son este de aquí y este de acá. Por lo tanto, a la hora de pasar sus líneas de proyección, vamos a tener esta separación entre esas dos líneas y esa separación es menor que el diámetro. ¿Por qué es menor que el diámetro? Porque si estuviera pasando el plano por el puro centro, sí tendríamos que proyectar esta línea y esta que son el diámetro. Pero como está pasando más allá, estaría siendo menor esta distancia entre los dos puntos, es menor que el diámetro. Entonces simplemente proyectamos a partir del punto donde corta y aquí se observa en el isométrico que es una dimensión menor que el diámetro. ¿Okay? La línea de eje que podría estar aquí, vamos a considerar que es un elemento ahí que podríamos imaginarlo como algo físico ahí que está, pero que al pasar el plano de corte más allá, ya no lo tenemos ahí presente. ¿Okay? En el corte anterior sí lo teníamos ahí, ubicado este eje en el isométrico del corte, pero aquí ya no lo dibujaríamos. ¿Ok? ¿Alguna duda en este caso? Vean que aquí lo importante sería esta ubicación de esos puntos ahí. Así como en el caso segundo del corte BB, era importante la ubicación del plano pasando o proyectando aquí para conocer la altura. Igualmente en este otro caso, lo importante aquí es eh, por dónde está cortando para proyectar esos puntos que, repito, nos dan líneas que están separadas a una distancia que es menor al diámetro. Ahora, ¿qué hubiera pasado si este plano de corte, en lugar de pasar por ahí, pasa antes aquí, pasa como por aquí? Vamos a, si pasara como por aquí. Vean que igualmente uno proyectaría este punto y este punto lo proyectaría hacia abajo. ¿Ok? Sería este que está aquí. ¿Mm? Entonces, siempre va a ser importante ubicar dónde está el plano de corte para poder pasar las líneas de proyección, ¿verdad? ¿Dudas, consultas, comentarios? Muy bien. Bueno, vamos a irnos entonces a observar otro corte. Este corte que vamos a ver ahora, se sale un poquito para que vean que también podría estar ubicado un plano de corte por aquí. Vamos a ver este.
este plano de corte. Véanlo aquí ubicado en la vista frontal y pasando por aquí. Aquí la pregunta sería, bueno, si yo paso un plano de corte por aquí y las flechas me señalan hacia abajo, ¿en qué tipo de vista lo podría observar? Vean que la única vista donde lo vamos a poder observar es en la vista horizontal o una similar a la horizontal, porque al pasar por aquí y indicar las flechas que debo observar hacia abajo, la única forma en que lo podemos mostrar internamente eso es en una vista similar a la horizontal. Y por supuesto va a volver a ser importante el punto donde está cortando ese plano inclinado, porque ese me va a dar la línea exactamente donde estaría cortando el plano inclinado, y de ahí todo lo que va hacia allá quedaría con ese tipo de rayado. Aquí nos va a ayudar bastante para visualizarlo esta vista o el isométrico de este corte. Vamos a verlo aquí. Ok. Vean que ese sería ese corte último que vemos, que es el E-E. Entonces simplemente corta a cierta altura y esta es la figura. Este sería el isométrico del corte y esta sería la vista del corte. Vean que hay un plano inclinado que se observa aquí en blanco, ¿verdad? Que es esta parte. No se dibujan líneas ocultas, tampoco las habría ahí, ¿verdad? Pero no se dibujan. Seguimos insistiendo en eso, en la necesidad de que no dibujen líneas ocultas en los cortes. Ok, ¿alguna consulta, alguna duda? Todo claro, profe. Ok, bueno, muchas gracias. Vamos a ver ahora una figura un poco más compleja. Entonces, yo les voy a pedir, como vamos a dar un receso, yo les voy a pedir que en estos 5 minutos que restan para las 8, que traten de visualizar esta figura de la cual yo les voy a dar o les voy a mostrar aquí la vista horizontal y la vista frontal. Y vamos a dar los 5 minutos antes de las 8 y unos 10 minutos más, o sea, hasta las 8:10 de receso, para que ustedes vean esta figura y me indiquen cómo la interpretan, cómo interpretan esta figura que está aquí. Entonces vamos a mostrarla. Permítanme un segundo, a ver si todos la logran interpretar de la misma manera. Hacerla un poquito más pequeña, pero no quisiera demasiado para que no. Vamos a. Ok, están observando las dos vistas de la figura, la vista horizontal y la vista frontal ahí. Sí, Sí, profe. profe. Ok, Sí, profe. muy bien. Entonces, obsérvenla y traten de comprender cómo es esa figura. Eh, Dense un tiempo y ahorita a las 8:10 tienen este tiempo más el del receso. Ahí a las 8:10 nos reunimos de nuevo para observar y comentar esa otra parte. ¿Ok?
Bueno, ya estoy por acá. ¿Cómo les fue con la visualización de esas dos vistas? Alguien que nos pueda ayudar y diciéndonos cómo la interpretó, cómo interpretó esa figura. Profe, y en Sí, mi caso, yo la entendí como, por así decirlo, como un cubo, ajá, pero los centros no están como al top, sino como que están a una altura más abajo del top. Es que no sé cómo explicarlo. ok, Digamos, no, los centros de las circunferencias. va bien, así como lo va explicando. Está bien. Ujú. Ah, ok, ok. Y esa última parte de abajo no me tiene en duda, como debajo del centro, como que hay dos líneas paralelas. Ok, esta parte de aquí. A Ajá. mí me pareció que era como una caja en realidad. Y esas Ajá, líneas que dice es porque en realidad del círculo del centro que tiene como un cuadro, ese sí ajá, pasa hasta abajo, pero el otro no. En realidad el otro es una protuberancia viendo la caja como que se eleva, es un cilindro en realidad. ok. Perfecto, los dos están muy bien y contribuyen a comprender efectivamente la figura. Sí, la figura es como una especie de cajón que tiene paredes, ¿verdad? Y tiene un piso. Y así como lo indican, esta parte de acá se pasa de lado a lado, o sea, baja este hueco, este sí es un hueco, y el otro más bien es sólido, este es un cilindro, pero efectivamente es así, como una especie de caja con un piso. Tiene piso aquí. Las líneas de proyección ayudan bastante a comprender que si uno proyecta esta línea aquí, proyecta estas acá, también lo de las alturas, efectivamente estas no llegan hasta arriba, sino que este es una especie de prisma que está ahí y tiene este hueco, una desección circular, o sea, una especie de cilindro hueco ahí y que atraviesa la figura hasta abajo. Por eso las líneas ocultas siguen aquí. En cambio, en este otro lado, no, ahí terminan en esta parte, en el piso. Esta figura, pues le vamos a hacer una serie de cortes precisamente para mostrar cómo es internamente. Entonces vamos a ir a verla. Eh, Permítame un segundo. Muy bien, ahí está. En realidad aquí a la izquierda lo que tienen es como una explicación de cómo es el objeto, ¿verdad? Y aquí la pueden leer, ahí la van a tener disponible, entonces lo van a poder leer la explicación, pero es muy similar a lo que ambos contribuyeron ahí a aclarar cómo es la figura. Efectivamente es así. Y vamos a ir observando planos de corte que nos van a ayudar a comprender todavía más la figura. Entonces, aquí hay un primer plano de corte, este corte PP pasa por aquí. Recuerden que esta línea es una línea bastante destacada o que queda muy clara por dónde pasa, porque es muy importante identificarla dentro de todos los dibujos que podrían aparecer ahí en una presentación, un trabajo, una hoja de presentación de un proyecto. Las líneas de plano de corte son las que aparecen más destacadas para precisamente que no se pierda la persona que está visualizando, puede ubicar exactamente por dónde pasa. Entonces, esta pasa por aquí y al pasar por ahí, vean que eliminamos toda esta parte y observamos en esta dirección. Al observarla en esa dirección, pues esta es la vista del corte que nos queda. La idea es que ustedes puedan asociarla y relacionarla con este isométrico, ¿verdad? Para confirmar la interpretación que le dieron ahí los compañeros y esperando que los demás o las demás personas hayan visto algo similar. Si tuvieran alguna duda, pues aquí se va a ir aclarando
conforme vamos haciendo una serie de cortes en esta figura. ¿Ok? Entonces vean este plano de corte pasando por ahí y eso es lo que nos quedaría, así se observaría la figura. Y nuevamente insistir en que en las líneas de eje sí se dibujan, las líneas de plano de corte, las líneas ocultas, perdón, no se dibujan. Entonces ahí no habría problema, no existe ninguna, pero vamos a ver más adelante que podría haber algunas, pero no se dibuja. ¿Alguna duda hasta ahí con ese corte PP? Muy bien. Vamos entonces a ver otro corte. Veamos este otro. Este corte es el corte QQ. ¿Ok? Este corte pasa por aquí, por el centro. Vean que el anterior pasaba por el centro de este hueco. Este no, este pasa por acá. Pero vean lo que ocurre a la hora de dibujar la vista. Vean que queda el cajón, digámoslo, allá al fondo, el prisma. Ese queda allá al fondo. Y el hueco que va ahí adentro no se dibuja, no se dibujan las ocultas. Se dibuja solo la línea de eje. ¿A qué corresponde esto que está rayado ahí? A la zona que está en contacto total con el plano de corte. Nada más las paredes y el piso de la figura, pero vean que no hay más líneas, nada más esa zona es la que lleva ese tipo de líneas de plano de corte. Al hacer el isométrico de una figura como esta, vean que no se logra a 30 grados, no se logra observar la parte de allá donde está este prisma y donde va el cilindro hueco adentro. Eso no se ve. Entonces se dibuja aquí o dibuja un axonométrico. Recuerden, es un tipo de representación donde variamos el ángulo de esta línea de profundidad y entonces ahora sí se logra observar esto. Es como hacer una rotación hacia acá, ¿verdad? Para poder mostrar, ya este no es un isométrico, este sí. En el isométrico no se logra ver, pero en la axonométrica sí se logra observar esta parte. ¿Ok? ¿Alguna duda en este otro segundo corte? Vayan siguiendo la forma en que se van observando las cosas. Vean que esta parte al estar al fondo no lleva línea de plano de corte. Lo que lleva plano de corte es o líneas estas inclinadas, es únicamente lo que está en contacto con el objeto y el plano de corte, nada más. Llevamos dos cortes ahí y vamos a hacer un tercero. Este tercer corte va a pasar por ahí, por el puro centro de la figura y la idea es que revisen y confirmen si están claros, digamos, en que eso sería lo que se vería a la hora de pasar el plano por el centro de ese cilindro, que sería un cilindro sólido, estaría pasando por ahí. No hay, no se dibujan nuevamente líneas ocultas, pero sí las líneas de eje, tanto de esta de acá, que va, vean la diferencia y el detalle tal vez para esta línea de plano de corte, de eje, perdón, llega hasta abajo y esta otra no, precisamente porque el hueco no, el cilindro no llega hasta ahí, llega hasta acá, entonces va ligeramente arriba y ligeramente abajo, pero no llega como esta que sí llega aquí ligeramente de arriba, pero también más abajo porque ese cilindro hueco, este hueco de sección circular, sí llega hasta el fondo, hasta abajo. Pero que vean nuevamente que no van líneas ocultas. ¿Alguna duda ahí en este? Ya llevamos tres en diferentes posiciones, una por acá, pasando por este, otra en medio y otra por acá.
Vean que todo eso es ayuda para el observador, para mostrarle cómo es internamente un objeto. Y hay vistas de corte como estas, y este es isométrico del corte, ¿verdad? Vamos a ver ahora que esos 3 cortes que acabamos de ver ahí, los vamos a poder resumir en lo que se llama un corte quebrado. Un corte quebrado es un corte que pasa por diferentes partes de la figura y requiere una comprensión más amplia y una visualización y tener claro qué es lo que está haciendo ese plano de corte al pasar por diferentes partes y quebrar hacia acá y se va hacia este lado. Vean, así se llaman cortes quebrados. Y este corte quebrado lo que hace es entonces resumir lo que teníamos aquí en 3 cortes. El corte PP, el QQ y el RR. Aquí lo estamos resumiendo en un solo corte. El corte XX me está pasando por las partes más importantes de la figura y mostrando cómo es todo. ¿Okay? Aquí va a aparecer una línea que se va a omitir. Es esta línea donde hace este quiebre. Esa línea, para no confundir, porque no pertenece en realidad al objeto, no se dibuja una línea que podría pasar ahí por donde está esa línea roja, que podría corresponder a este quiebre que se hizo aquí. Pues no se dibuja, se omite. En el isométrico no va a haber problema de mostrar ese quiebre, pero en las vistas de corte, si nosotros dibujamos una línea aquí, podría confundir en realidad la persona va a venir leyendo aquí visualmente la figura, va a ir interpretando cómo es. Bueno, pasa por aquí, por esta parte de la figura, luego pasa por este. Entonces, si lo veo desde la vista lateral, ya me va a interesar cómo es aquí, cómo es acá, pero no tanto esta parte. Esta parte va a ser, veámoslo de esta forma, esta línea que está aquí horizontal podría estar ligeramente más hacia atrás o ligeramente más hacia adelante y no va a haber mayor cambio en el objeto, en la vista del corte. Entonces, por eso esta línea se omite, no se dibuja, y sí, el resto se muestra de esta manera. Pero en una vista de corte, ahí sí, de un corte quebrado, ahí sí mostramos esto. Los cortes quebrados pueden pasar o tener más quiebres de los que tiene este. Aquí tenemos uno solo. Lo más que se recomienda es que uno haga a lo sumo, a máximo, sí, unos 3 cortes. Ya más de 3 ya sería como abusar un poco de tratar de transmitir algo, porque ya la persona va perdiendo la posibilidad de interpretar correctamente por dónde va pasando el plano de corte. Entonces, aquí solo tenemos uno, pero imagínense ya quebrar por acá y otro tercero por allá, entonces ya al rato ya no se cumple con el propósito, que es dar claridad de cómo es internamente la figura. Entonces, por eso, lo más que uno podría hacer son tres quiebres de este tipo y ya serían bastantes. ¿Ok? Aquí con 1 o 2 sería más que suficiente para no complicar demasiado al observador. ¿Ok? Entonces, ¿alguna duda con este tipo de corte? Muy bien. Nos queda un solo tipo de corte, que es el corte medio o medias secciones. Las medias secciones o cortes medios son cortes que se realizan cuando las figuras son similares a esta imagen que se muestra aquí. O sea, si yo tengo una figura como este flanger
una pieza que recibe, digamos, un tubo ahí, como este, al hacerle un corte, por donde quiera que lo haga, pues va a tener las mismas características por su condición circular o cilíndrica en algunos casos. Entonces, vamos a ver que cuando hay este tipo de objetos, lo recomendable es usar lo que se llama un corte medio o media sección. Eso es en contraposición al tipo de corte este quebrado, que es amplio, que pasa por diferentes partes. Este es un corte, digámoslo así, simplificado. Este es un corte que es mucho más sencillo, pero es por las características del elemento, la pieza o el objeto que tenemos aquí. Entonces veamos qué se hace cuando tenemos un corte como estos. Hemos llamado los cortes A, B, B, C, C, etcétera. Pero aquí vamos a ver que estos cortes medios tienen esa característica, el corte M, por ejemplo. El corte M, por ejemplo, aquí en esta figura, en una figura similar a esta, donde tenemos su vista horizontal y frontal aquí, eh, simplemente es un corte que viene aquí, le retiramos o eliminamos este cuarto de la figura y observamos en esa dirección. Entonces es el corte M nada más. Repito, lo que se va a eliminar es esta parte de acá y el resto permanece ahí como parte de la figura. Entonces a la hora de dibujarlo, de este lado derecho va a quedar la figura tal y como se observa desde afuera, digámoslo así, sin líneas ocultas, nada más como queda observada desde afuera. Y aquí se va a ver internamente la figura. ¿Ok? Entonces vamos a observarlo tanto en su vista de corte como en el isométrico del corte. Aquí están las líneas de proyección que ayudan bastante a aclarar cómo es esta parte interna, las caras internas. Y aquí quedaría cómo se ve el contacto del plano de corte que pasa por aquí, ¿verdad? Aquí estaría representado por esta línea que es un eje. Del lado derecho, vean que se observa la figura como si la estuviera tomando una foto desde afuera, nada más quedan estas líneas de contorno ahí. Y por este lado, ahí sí queda internamente el plano de corte, donde está en contacto con la figura, lo cual se muestra más claro en un isométrico como este, que está señalando ahí el plano, el corte M, y mostrando qué es lo que le pasa a las paredes. Esta línea que viene aquí, esta pequeña línea que viene aquí, corresponde a este vértice que está aquí, que da la vuelta completa, ¿verdad? Por eso se ve aquí esta línea. Y este sería el corte M. Entonces, esto solo aplica, repito, para figuras o piezas de estas características, cilindros concéntricos con otros, piezas de ese tipo que en toda su circunferencia van a ser iguales, o sea, no va a haber ninguna variante y entonces basta con usar un corte medio como este para mostrar cómo es internamente la figura. ¿Cuál es la ventaja al final de cuentas de tener internamente o poder observar internamente esto? Bueno, que uno podría a través de notas o flechas e indicaciones dar información sobre las características de esta pieza. Decir, por ejemplo, esta parte es de tal material o tiene un cromado o tiene un elemento ahí, algún material adicional o está combinado, etcétera. Todo eso sería información que uno podría brindar y aquí dar características del espesor y información adicional y además facilitar la interpretación al observador. Ok, ¿alguna duda, alguna consulta? Aquí. Muy bien, con esto estaríamos concluyendo el tema de cortes.
y nos dedicaríamos en adelante pues a trabajar, a incorporar los cortes como un ejercicio adicional para tratar de dominar la técnica del corte y poder comprender cómo son los objetos una vez que uno les pasa el plano de corte. El próximo jueves vamos a hacer un ejercicio acá en la clase conjuntamente con ustedes. No es un ejercicio visual donde vamos a observar algunas piezas cortadas y ustedes van a ir eh, eh, dando la respuesta. Luego, antes de pasar a hacer la parte de AutoCAD. Entonces, no sé si hay alguna consulta. Vamos a dejar el ejercicio de la tarea y el ejercicio que teníamos para mostrar. Lo vamos a dejar para verlo posteriormente, tal vez el jueves no, sino el próximo lunes. Porque para dedicarme a tratar de enviarles ahora el examen y que puedan irlo revisando de aquí al próximo jueves. Tendríamos chance todavía tenemos tiempo para el segundo examen, entonces vamos a dedicarnos a hacer práctica y entonces por hoy yo creo que terminaríamos por acá. Esperen entonces ahí que les llegue el examen y cualquier cosa ahí me indica. No sé si hay alguna consulta. ¿Alguna duda? Muy bien. Bueno, entonces este documento va a quedar subido ahí en mediación y y esperen el examen ahora se los paso. De acuerdo. Muchas gracias y buenas noches por hoy. Aquí Gracias, terminamos. profe. Bueno, Gracias, gracias. profe. Buenas Buenas noches. Buenas Bueno, noches. hasta luego. Buenas noches.